Bien, en este tema vamos a ver los llamados números enteros. Se simbolizan con la letra C mayúscula. Vamos a recordar, como se trata de un conjunto de números, los conjuntos se simbolizan con letra mayúscula y en concreto los números enteros se simbolizan con la letra Z. Debemos saber qué son o cuáles son los números enteros, debemos saber operarlos, las operaciones básicas por todos conocidas, y la famosa jerarquía. Vamos a decir que es la parte más complicada. ¿Qué significa? Hace referencia al orden de preferencia de las distintas operaciones. Es decir, nos podemos encontrar números enteros que suman, restan, multiplican y dividen. O aparecen potencias o aparecen raíces. Vamos a decir que estas operaciones hay unas que tienen preferencia sobre otras. Eso es lo que se denomina jerarquía. En cuanto a qué son o cuáles son los números enteros, extraordinariamente sencillo. Vamos a recordar detalles. El primer conjunto de números que se estudia en matemáticas, los llamados números naturales. Recordemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, y a gusto del matemático. Unos matemáticos incluyen el 0 como número natural y otros matemáticos no lo incluyen. Sigamos recordando. Con los números naturales podemos contar, podemos sumar, podemos multiplicar, pero cuando queremos hacer determinadas restas tenemos problemas. Por ejemplo, si yo quiero restar 1 menos 3, el resultado es menos 2. No es un número natural. Aparecen los llamados números enteros. ¿Cuáles son? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, etcétera, etcétera. Es decir, los números enteros están formados por los números naturales y por los números naturales con signo menos. Pero atención a este detalle. Repito, números naturales y números naturales con signo menos. No podéis decir que están formados por los naturales positivos y los naturales negativos, porque no existen los naturales negativos. Debemos decir por los naturales con signo menos. Conocemos qué elementos o números forman concretamente los números enteros. Recordad, se representan o simbolizan con una letra mayúscula, concretamente con Z. Y detalle que debemos tener claro. El conjunto de los números naturales está incluido en el conjunto de los números enteros. Detalle importante, conocemos los naturales, conocemos los enteros, pero vamos a necesitar otros conjuntos de números. Debéis observar el siguiente detalle. Yo, si dispongo de los números enteros, me permiten contar, puedo sumar números enteros porque el resultado va a ser un número entero, puedo multiplicar números enteros porque al multiplicar dos números enteros, el resultado sigue siendo un número entero. Los voy a poder restar, pero no voy a poder dividir números enteros. Motivo: si quiero dividir, por ejemplo, menos 2 entre 3, el resultado de esa expresión no es un número entero. En el próximo tema vamos a ver que además de los naturales y de los enteros, hay conjuntos distintos que van a permitir dividir y el resto de las operaciones. En cuanto a la expresión de los números enteros, debéis acostumbraros al denominado lenguaje matemático. Recordemos que los naturales están incluidos en el conjunto de los números enteros. Gráficamente se expresa de esta forma: los naturales incluidos en los enteros, y en lenguaje matemático podemos decir: este símbolo matemático significa para todo. X representa un elemento, en este caso un número,
símbolo de pertenencia, símbolo del número natural y símbolo de los números enteros. Lenguaje matemático para todo número perteneciente al conjunto de los números naturales. Dicho número pertenece al conjunto de los números enteros. Y recordad un detalle: cuando vimos la teoría de conjuntos, el símbolo de inclusión es entre un conjunto y otro conjunto. El conjunto de los naturales está incluido en el conjunto de los números enteros y el símbolo de pertenencia, recordad que relaciona un elemento con un conjunto. Si X simboliza un elemento, concretamente un número, si pertenece a los números naturales, dicho número va a pertenecer al conjunto de los números enteros. Y debéis entender que si un número X pertenece al conjunto de los números enteros, no necesariamente ese número pertenece a los números naturales. Repito, si un número pertenece al conjunto de los números enteros, dicho número puede pertenecer o ser un número natural, pero también puede suceder que no sea un número natural. Los enteros están formados por los números naturales y por los números naturales con signo menos. Si tomo el elemento, por ejemplo, el -5, pertenece a los números enteros, pero el -5 no pertenece al conjunto de los números naturales. Resumen al contenido del vídeo, muy sencillito. Es conveniente que conozcáis o recordéis la teoría de conjuntos. Los naturales, enteros, etcétera, 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 son conjuntos de números. Y de momento nos quedamos con una idea. Conocemos los naturales. Si a los naturales los ponemos con signo menos, incluyendo el 0, formamos los números enteros. En el próximo vídeo vamos a ver cómo se operan los números enteros. Tema concluido.